Bienvenidos a NES Academy, yo soy Amaya y hoy veremos qué cosa es un tono y un semitono y por qué son importantes. Quédate con nosotros y acompáñame a solfear sin miedo. Vamos a comenzar escribiendo la escala que estamos trabajando. ¿Cuál era? Correcto, la escala de Do mayor. Recuerden que en música existen muchos tipos de escalas. ¿Y Do mayor qué tipo de escala es? Correcto, una escala tonal. Dentro de las escalas tonales existen las escalas mayores y las escalas menores. Y lo que tienen en común es su estructura. O sea, todas las escalas mayores van a tener la misma estructura, por eso se llaman mayores, y todas las escalas menores van a tener la misma estructura, por eso se llaman menores. Lo que cambia es el tono donde comienzan, por eso se llaman escalas tonales. Do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, etc. Para podernos comunicar mejor y de manera organizada, cuando hablamos de estructura de las escalas hay que tener dos aspectos en cuenta. Número uno es la cantidad de notas y número dos es la distancia que hay entre esas notas, que como ya dijimos, la distancia entre dos notas se llamaba intervalo. Ahora, estamos trabajando con las escalas tonales. Las escalas tonales tienen las 7 notas que conocemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. No importa por cuál comencemos. Podemos comenzar en re, mi, fa, sol, la, si, do. Podemos comenzar en mi, fa, sol, la, si, do, re. Pero tiene una cosa más, que después de esas 7 posiciones tiene una número 8, que es la repetición de la primera. Esa primera, que es la misma, que está en la posición número 8, le da nombre a la escala. ¿Y cómo le decíamos? Correcto, le decíamos tónica. Por lo tanto, todas las escalas tonales van a tener 8 posiciones. A esto le vamos a llamar grados. Primer grado es la primera nota, segundo grado es la segunda nota, tercero la tercera y así sucesivamente hasta llegar a la número 8, que es la repetición de la 1, que como dijimos cuando vimos por primera vez los intervalos, recuerdan la octava justa, que era de una nota a la misma nota en el registro siguiente. Bueno, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, etc. Ahora bien, en el mundo, fuera de la música, para medir algo tenemos diferentes medidas, pero de cada medida, por ejemplo, del metro, tenemos diferentes tamaños. Tenemos centímetros, milímetros, decímetros, kilómetros, pero todos son metros. En la música, la medida que tenemos para medir algo es la distancia que hay de un punto A un punto B, o sea, los intervalos. Pero aunque tengamos muchos intervalos, de do al re hay una segunda, de do a mi hay una tercera, cuarta, de do al fa, quinta, sexta, séptima, octava, novena, etc. Cada intervalo está formado por pedacitos más pequeñitos. ¿Cuál ustedes creen que sería el intervalo más pequeñito que conocen? Si tenemos una nota, de esa nota a la misma nota no tenemos una distancia porque no hemos salido del mismo punto. Por ejemplo, del do al do no podemos decir que hay un intervalo porque no hay distancia. Cuando dos instrumentos tocan la misma nota, el do central y el do central, o 10 instrumentos todos tocan el do central, simplemente están haciendo un unísono. No se dice una, eso no se dice.
Se dice un unísono. Entonces, ¿cuál sería la distancia más pequeña? La lógica indica que es de una nota a la nota que le sigue. O sea, una distancia de segundas. Recuerden que los intervalos siempre se cuentan la primera nota como una. Por lo tanto, si estamos tomando el do como ejemplo, podemos decir que del do al re hay un intervalo de segunda, pero del do al si también hay un intervalo de segunda. Ahora les hago una pregunta. Del do al re, que es un intervalo de segunda, ¿hay la misma distancia que del do al si? Fíjense en el piano y miren a ver los sonidos que hay del do al re. ¿Cuántos sonidos hay? ¿Cuántas teclas hay del do al re? Bueno, el do es una tecla, el re es la tecla que le sigue, pero intercalada tenemos una tecla negra. Por lo tanto, del do al re hay 3 sonidos. Vamos a ver del do al si. Del do al si tenemos el do, un sonido, y tenemos el si, un sonido. Pero intermedio no tenemos ninguno. Por lo tanto, es una segunda igual, pero más pequeña que la segunda que existe del do al re. No los quiero enredar. Al punto que quiero llegar es al siguiente. Estas dos medidas, que es el intervalo de segunda, pero una es más grande porque tiene un sonido intermedio y la otra es más pequeña porque no tiene un sonido intermedio, es la medida que tomamos para medir. O sea, es la medida que utilizamos para valorar una estructura. La segunda más grande, que es la distancia que existe de una nota a la otra nota inmediata con un sonido intermedio, la vamos a llamar tono. Y la distancia más pequeñita que existe de una nota a la otra nota inmediata sin ningún sonido intermedio, la vamos a llamar semitono. Hago un paréntesis y valga la aclaración. Cuando hablamos de tono en cuanto a sonoridad, estamos hablando de un tono es un sonido. Pero cuando hablamos de tono en cuanto a distancia, estamos hablando de un tono que es un intervalo, una distancia que existe de una nota a la nota siguiente teniendo un sonido intermedio. Valga la aclaración. Vamos a analizar la estructura de las escalas mayores, tomando como ejemplo la que ya hemos trabajado, que es do mayor. Les decía, do mayor comienza en do y termina en do. Tiene do, re, mi, fa, sol, la, si, y el do sería el octavo grado, que es la repetición de la tónica. Siempre comienza y termina en tónica. Y si descendemos, comienza y termina en tónica. Por lo tanto, vamos a analizar la distancia que hay entre sus notas, porque ya saben que las notas blancas pareciera que están consecutivamente, pero intercaladas están las teclas negras, o sea, los sonidos. Vamos a ver, del do al re, ya vimos que existe un sonido intermedio. Por lo tanto, del do al re, ¿qué distancia hay? De medida. Correcto, un tono. Del re al mi tenemos un sonido intermedio, por lo tanto hay otro tono. Del mi al fa, un semitono, porque no hay ningún sonido intermedio. Del fa al sol, un tono, porque tenemos este sonido intermedio.
Del sol al la, otro tono, porque tenemos este sonido intermedio. Del la al si, otro tono, porque tenemos este sonido intermedio. Y del si al do, un semitono. Entonces, podemos decir que de las notas naturales, todas están a distancias de un tono, excepto del mi al fa y del si al do, que son los dos semitonos naturales que existen. Por lo tanto, vamos a ver la estructura de do mayor. Si dijimos que entre todas sus notas existe un tono, excepto del mi al fa y del si al do, ¿qué pasa si de pronto cogemos esa estructura y queremos hacerla, por ejemplo, en re mayor? Yo no puedo decir que los semitonos están del mi al fa y del si al do. ¿Por qué? Porque la estructura es diferente. O sea, si yo comienzo en do, las notas mi y fa, ¿qué grados ocupan? Vamos a contar. Primero, segundo, tercero, cuarto. Por lo tanto, están del tercero al cuarto grado. Y si yo comienzo en la escala de re, las notas mi y fa, ¿qué grados ocupan? Re, mi, fa, del segundo al tercer grado. Por tanto, la estructura ya no es diferente. Por eso siempre decimos que la estructura de las escalas mayores tienen que tener un tono entre sus notas, excepto del tercero al cuarto grado, no hablamos de notas, hablamos de grados, y del séptimo al octavo, que van a ver un semitono. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora, la medida que utilizamos para analizar cualquier estructura dentro de la música es la distancia más pequeña. ¿Cuál es la distancia más pequeña? Correcto, el intervalo de segunda. Pero existen dos intervalos de segunda, uno más grande que el otro. Por lo tanto, ese intervalo de segunda más grande se va a llamar segunda mayor. Y el intervalo de segunda más pequeño se va a llamar segunda menor. Para analizar las estructuras, a la segunda mayor, ¿qué nombre le poníamos? El nombre de tono, correcto. Y a la segunda menor, ¿qué nombre le poníamos? Correcto, el semitono. Recuerden que el tono es la distancia que hay de un sonido a otro cuando hay uno intermedio. Podemos tener un tono de una tecla blanca a la que le sigue siempre y cuando haya un sonido intermedio. Podemos tener un tono de una tecla negra a la que le sigue siempre y cuando tengamos un sonido intermedio. Y podemos tener un tono, por ejemplo, de esta nota a esta nota, porque no importa que sean blancas o negras, son 12 sonidos los que conforman un ciclo. Por lo tanto, de un sonido a otro, siempre y cuando tengamos uno intermedio, sigue siendo un tono. En cambio, los semitonos siempre iban a ser de una nota a la que le sigue cuando no hay ninguno intermedio. Tenemos los semitonos naturales, que son del mi al fa y del si al do. Podemos tener también un semitono entre una nota blanca y la nota negra que le sigue inmediatamente, porque entre ellas dos no existe ningún sonido. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes suscribirte, darle a la campanita y darle like, y seguirnos por todas nuestras redes sociales para seguir aprendiendo a solfear sin miedo.